Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y nos acercamos ahora a Judas y volvemos a leer los dos versículos que están llamando en el domingo anterior y nuestra atención. Versículos 22 y 23 dice así: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hemos visto ya tres detalles concretos con respecto a este pasaje o estos versículos. Ya sabéis que todo era para prepararnos o poder argumentar con aquellos que querían introducir errores de doctrina, esos falsos maestros, profetas, líderes, en su arrogancia, vanidad, etc. Querían hacer daño de la congregación en particular a la que Judas está escribiendo y a todas las iglesias en general de su época y de hoy. Y decíamos el domingo pasado, en primer lugar, cuán importante es
por estas palabras que leemos la doctrina, la sana doctrina dentro del cuerpo de iglesia, de los creyentes. Es importante la comunión, por supuesto, y la alabanza y la adoración y tantas otras áreas de la vida cristiana que son importantes, por supuesto. Pero si alguna tenemos que colocar en el lugar central es el de la doctrina, el de la enseñanza, es el de la comprensión clara y precisa de lo que la Escritura nos está diciendo. Si tenemos un error doctrinal, si tenemos una base ambigua, todo lo demás va a ser ambiguo y difícil de coordinar. Todo depende de lo que nosotros vemos y de la verdad transparente, clara, que tenemos en las Escrituras. Pero decíamos entonces que si damos tanta importancia, y así debemos hacerlo con respecto a la doctrina, tendrías que estar cuidándote a ti mismo. Los versículos que tenemos anteriores, 20 y 21, nos refieren a esto. ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás fortaleciendo? No lo puedes hacer, tu vida no va a crecer con azúcar, con golosinas. Tu cuerpo y tu mente necesitan el alimento adecuado para cada día. Y nuestra alma es esto, necesita cuidarse, necesita, vuelvo a decir, con la intimidad, con los creyentes en comunión, con la alabanza y adoración, con todos los beneficios y medios de gracia que el Señor nos da, la parte de oración, etcétera, pero sobre todo que te alimentes con la palabra de Dios, que te edifiques en la lectura, meditación, estudio profundo y aplicación, como se ha orado anteriormente, de la palabra. Así que cuán importante es la doctrina y cuán importante es que te cuides de esa doctrina para tu propia vida y tu propia edificación. Y en tercer lugar, entonces, y aquí entramos ya en los versículos 22 y 23, ¿estás cuidando tú de todos los demás? Lo que nos dice, en primer lugar, es convencer a aquellos que dudan o tener misericordia de ellos que son ambivalentes, que están inseguros, que tienen un vacilar en la doctrina y en el conocimiento. Tener misericordia de ellos, dedicarles tiempo, hablar. Pero entonces, además, nos va a añadir, si os dais cuenta, como es una costumbre, una parte en todas las Escrituras, en toda la carta, Judas va a ir de menor, o parece que va de menor a mayor. Y no solamente se conforma con que algunos que están vacilando, que están dudosos, hay que aclararles las cosas y enseñarles con paciencia, instruirles en toda la doctrina, en todo el cuerpo de doctrina. Pasa a segundo lugar. A otros, dice versículo 23, salvad, arrebatándolos del fuego. Y en tercer lugar, y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Vamos a ver estos dos últimos de este versículo 23. Pero veréis, lo importante a la hora de entrar en esta parte importante de tu vida y en esta implicación que tenemos para con la Iglesia, te tienes que hacer una pregunta. Porque todo va a depender de qué concepto tienes de Iglesia y cuál es tu parte en la Iglesia. Claro, uno puede pensar, bueno, si mi concepto de Iglesia es que yo puedo ir a reuniones y escuchar la palabra y cantar con los hermanos, quizá esto que tenemos aquí de versículo 22 y 23 te parezca lejano o por lo menos que no se aplica a ti. Tú vienes, te sientas, escuchas, te levantas, cantas, das la mano, quizá un abrazo, un beso y sigues tu camino. Bueno, si eso consideras que es ser iglesia, pues entonces no hay más que decir. Es como si al salir del culto vas al cine, compras tu entrada, ves la película, saludas al que está al lado, si alguno conoce, termina la película, te tomas unas palomitas y te vas a tu casa. ¿Pero es esto lo que es iglesia? Tiene que ser importante que tú consideres cuál es tu parte aquí. Y estamos hablando de lo que es ser creyente y es el que ser miembro y el que se ha comprometido. De tal forma que
Tu vinculación al que está a tu lado, de tu hermano, es de unión, es de unificación, es de radio. No puedes considerar simplemente, bueno, pues estás aquí de paso, sino que eres parte de una familia, eres parte de un cuerpo, eres parte de un edificio. Y por tanto, si algo tiembla y si algo se debilita que está a tu lado, te va a afectar a ti. Y no solamente es que tú seas ladrillo fuerte y firme que se mantiene, sino tiene que ser el ladrillo suficientemente fuerte para sujetar todo lo que está a tu alrededor. Y entonces tú tienes responsabilidad de los que están a tu lado. Cada vez que vengas a ser parte de la iglesia, cuando vengas aquí, o cuando estés en tu casa cómodamente sentado y pienses y toques tu lista de oración y recuerdas a los hermanos y las situaciones que afrontas, tú eres parte de todo un edificio, tú eres parte de todo un cuerpo y por tanto tienes también responsabilidades. Es de la manera en que nosotros tenemos que llevar las cargas que decíamos en alguna ocasión y que tenemos que compartir lo bueno y lo malo, llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Es solamente desde esta perspectiva que nosotros podremos ver la importancia casi radical que tenemos en estas líneas del versículo 23. Por tanto, antes de que podamos mirar estos dos siguientes elementos o partes, mira cuál es tu parte de la iglesia y cómo tú participas, cómo convives, cómo sientes. Nos dice, en segundo lugar, por tanto, salvad arrebatando del fuego. Judas está utilizando términos muy radicales. Nosotros estamos muy acostumbrados a oír la palabra salvación y salvar, pero todo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a salvar, nosotros hemos sido salvados, perdonados de nuestros pecados. Y siempre nuestra mira va al Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Pero aquí Judas nos está diciendo a nosotros, fijaros bien, que tenemos la posibilidad, tenemos el deber y la responsabilidad de salvar a otros. Nos está poniendo ahora como los instrumentos de salvación. Son términos muy firmes, muy claros, muy concretos, que tenemos que sacar o separar de lo que es la salvación del alma. Nosotros no podemos salvar el alma. Nosotros no hemos muerto la cruz por nadie. Ni siquiera podemos morir y pagar por nuestros propios pecados. ¿Cómo podríamos pagar por los pecados de otros? Nosotros no somos curas que nos sentamos en el confesionario a escuchar pecados para perdonarlos con un gesto o con unas palabras. Por supuesto que no tenemos ni esa autoridad ni esa capacidad para poder hacerlo. Ni siquiera podemos librarnos de nuestras propias cargas, de nuestros propios pecados y de las consecuencias de nuestro pecado, cuanto menos podríamos hacerlo con los que están a nuestro alrededor. Pero aún así el término sigue estando aquí, salvad. Salvad a otros arrebatándolos del fuego. Lo que nos está mostrando es que hay momentos y hay circunstancias en las que se exige más energía. Claro, hay algunos que vacilan, que dudan, que han recibido una noticia, una instrucción, una enseñanza, algún tipo de pensamiento teológico que confunde. Y claro, nos tenemos que sentar con ellos y volverlos a llevar a las Escrituras y decirles, no, mira, no vaciles, no dudes, fíjate lo que te dice claramente acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de la eternidad, acerca de la Iglesia. Pero en otros momentos y en otras circunstancias, nuestra actitud tiene que ser más extrema, tiene que ser más radical. No podemos andarnos con migajas o con suavidades y tenemos que ser más contundentes. Lo que nos da la sensación con este arrebatar del fuego es que las llamas del error de alguna manera ya han llegado al alma de algún creyente. Ya han echado raíces, ya están ahí. Una cosa es que podamos ver el fuego que se acerca, que calienta, capaz de destruir, y otra cosa es que las llamas ya estén tocando nuestras ropas, que las llamas ya estén alcanzando el corazón, la mente, el alma de las personas. Y entonces, en esas circunstancias no podemos llegar y ser suaves.
Hay que volcarnos, arrancarles esas llamas de fuego que están en su alma, esas raíces de error que les están engañando y pervirtiendo, esos pensamientos en sus mentes, esos deseos en su corazón. No podemos quedarnos impasibles y por tanto es el momento de actuar. Por eso he podido elegir lo que nos está diciendo en la historia, como se nos narra en la carta a los Gálatas. Y Pablo tiene una preocupación por la iglesia en Galacia y cómo él tiene una cierta preocupación de lo que allí está ocurriendo bastante seria, porque después de haberles presentado el Evangelio, ya algunos de ellos han sido engañados y han sido confundidos. Qué sorprendido estoy de que tan pronto os hayáis apartado del Evangelio. No es que haya otro Evangelio, dice Pablo, sino que ha venido otro y os ha presentado otras cosas y otra vez vais a caer en la esclavitud, habiendo sido librados a esta libertad que es en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo de manera muy clara, estáis siendo engañados, no os podéis quedar ahí. Y entonces lo que ocurre, nos está contando en esa historia, es que Pedro, con el cual tiene una buena relación y después tendría una buena relación, que fueron aquellos que consideraron en la iglesia de Jerusalén que Pablo tenía el evangelio a los gentiles. ¿Qué combinación podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 15, ¿no? de esa unidad de la iglesia y cómo le dijeron, bueno, sigue tu trabajo entre los gentiles y obra de la manera que el Señor lo ha puesto en tu corazón, solamente que te acuerdes de los necesitados. Pero, dice Pablo, cuando vi que estaba actuando Pedro con hipocresía, y cómo estaba engañando incluso al mismo Bernabé, que era su compañero, había sido su compañero en la obra misionera. Entonces dice Pablo, no me pude callar. Y le tuve que llamar la atención cara a cara. Y más adelante dice, lo hice públicamente, delante de todos. En el capítulo 2, versículo 11, versículo 13. Resistirle cara a cara. Esto tiene su tremenda importancia. Muchas veces hemos utilizado ese pasaje de la confrontación que hubo con los Gálatas en cierto momento, o por causa cuando está escribiendo a los Gálatas, diciéndole que es un problema de Antioquía, diciéndole al mundo entero, que algunos en el futuro van a considerar el Papa, el primer Papa. Era una hipócrita en ciertos momentos y actuó con una hipocresía muy grande porque se dejó contagiar con los falsos hermanos que habían entrado para espiar nuestra libertad y volvernos a la esclavitud. Y yo le tuve que hacer frente. Y ha quedado señalado. Una y otra vez volveremos otra vez a las Escrituras diciendo que nuestra dependencia como iglesia y como creyentes no depende de hombre alguno, ni de Pablo ni de Pedro, sino de la verdad del Evangelio. Y por eso Pablo encuentra urgente y necesario tener que hacer confrontación con el mismo Pedro para decirle, estás actuando de manera hipócrita porque actúas de una manera en cierto momento y de otra manera en otro momento. Tú que conoces la verdad, ¿por qué actúas así? Si nos dices que los gentiles pueden recibir el Evangelio, ¿por qué les haces judaizar con tu actitud y tu comportamiento? Esto es radical. Y parece ser la sensación que nos da cuando leéis en Gálatas capítulo 2 es que lo hace en el momento mismo que su propio compañero, obra de misión, está siendo confundido. Cuando Bernabé le ve que está siendo tentado, entonces es cuando el apóstol Pablo actúa. Bueno, esto es lo que Judas nos está diciendo en esta primera línea del versículo. Algunos u otros que ya tienen ese fuego del error, hay que salvarlos. Y hay que actuar con urgencia. Esto no solamente ocurría cuando estaba en Antioquía con Pablo, no ocurría con el peligro que le estaba viniendo a los Gálatas, sino que está ocurriendo hoy. No es aquellos que están leyendo, investigando y que algún libro, alguna noticia les parece confundir y que tenemos que instruirles con la verdad del Evangelio y de las Escrituras, sino aquellos que están recibiendo de una manera constante y de alguna manera ya hecho semilla en su corazón doctrinas que son dañinas o incluso que son en contra de todo el Evangelio.
¿Qué tenemos que decir, por ejemplo, acerca del Evangelio de la prosperidad? ¿Es tan atractivo? Mirad, se nos dice que si tenéis fe suficiente y creéis, todas las cosas van a ir bien. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que seáis pobres. Nuestro Señor Jesús quiere que seáis ricos. Y por tanto, por creer, tendréis toda la riqueza que podáis pedir. Incluso en algún momento esas oraciones de visión que se tenían, no voy a decir los autores porque no quiero que vayáis a buscarlos, pero esos autores que dicen, tú pide y por el hecho mismo de pedir te será hecho. En el momento que tú desees en tu corazón con fe, te vendrá, como si nuestra oración fuera creativa. Y desgraciadamente muchos creyentes se contagian de esto. ¿Quién sino aquel que está sin trabajo o que tiene un sueldo básico o tiene dificultades de economía y que le dicen que Jesús no era pobre, Jesús era rico? No lo sé cómo pueden leer las Escrituras. Y que por tanto, como hay personajes ricos en las Escrituras, tú no es que dices que puedes, mereces ser rico. Y esto engancha a tantos creyentes y los hace esclavos. Y es tan fácil que lo podamos encontrar. No podemos engañarnos y no podemos dejar que otros sean engañados. Y tenemos que actuar. ¿O qué decimos acerca del ecumenismo, del que tanto se hable y que es tan seductor? Claro que sí, que Cristo salva. Cristo es el Salvador, vino a morir en la cruz por los pecadores. Pero ¿por qué no va a haber otras religiones? ¿Y por qué no va a haber otros caminos? ¿Y por qué no va a haber otras posibilidades? Y si resulta que Dios es tan bueno y tan misericordioso que va a proveer diferentes circunstancias, diferentes medios en diferentes lugares, ¿por qué no nos vamos a unificar? Y aun cuando tengamos muchas diferencias importantes, mientras tengamos el nombre de Jesús, que es lo que nos une. Jesús es lo que nos une. Puede ser un musulmán con el nombre de Jesús, puede ser un católico con el nombre de Jesús, puede ser de cualquier secta religiosa con el nombre de Jesús. Jesús nos une. Oremos juntos, participemos juntos, compartamos juntos, porque Jesús nos une. Pero entonces, cuando esto engancha a algunos creyentes que se sienten cómodos y podamos decir, pues vamos a abrazarnos, es que es un hombre tan simpático, no es evangélico, pero es tan simpático. Es tan carismático, es tan atractivo, es tan dulce en su hablar. Pero es que la unidad no se habla por la dulzura. La unidad se habla por la verdad y por las Escrituras. Tendremos que actuar. Tendremos que ser firmes. No estamos jugando con cosas pequeñas e insignificantes dentro de lo que es la vida de iglesia y de la variedad a la hora de la alabanza o de comprensión de muchos asuntos, sino que estamos yendo a la base misma del Evangelio. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos que el Señor Jesucristo, y tenemos que ser contundentes, y toda aquella doctrina que pueda venir y pueda dañar, por mucho que se hable de unidad, para nosotros debe ser peligrosa. Y por tanto tenemos que actuar para que nuestros hermanos sean arrebatados de ese daño. ¿Qué podemos decir de actitudes permisivas que se están escuchando una y otra vez? Relaciones mixtas de hombres y mujeres, ciertos rituales. Podemos ver que es tan atractivo que jovencitas dancen con sus vestidos en los cultos de adoración, como hacían, no sé dónde lo han sacado, como hacían los judíos en la antigüedad. Mentira, no existía en el judaísmo ese tipo de bailes casi exóticos dentro de los cultos y ese atractivo de entretenimiento. Esto es un daño, porque nos desvía más que nos acerca a lo que es nuestro Dios. Nosotros no estamos dependiendo de ritos. Está muy claro que lo que a nosotros nos alimenta y que son los medios de gracia es la palabra de Dios, es la oración, es la comunión. Las demás cosas son secundarias y a veces añadirlas son peligrosas. O querer jugar con el mundo. Hay que ser con el mundo para ganar el mundo. Y no nos damos cuenta de que a veces el mundo es más poderoso. Las manzanas podridas son las que dañan las manzanas sanas. Las manzanas sanas nunca van a mejorar las manzanas podridas. Y entonces tendremos que actuar. Si vamos permitiendo todo ese tipo de situaciones o de actitudes en algunos de los creyentes o en parte de lo que es la iglesia, nos encontramos en un verdadero
peligro. Las leyes del mundo, las nuevas filosofías, las nuevas ideas, estamos en un mundo nuevo hoy. ¿Por qué va a ser tan peligroso y tan pecaminoso cierto tipo de sexualidad o de la homosexualidad o de las uniones hombres con hombres y mujeres con mujeres, que esto es lo que está hoy en día por todas partes? ¿No pensáis, se nos dice una y otra vez, que tendremos que ser un poco más integristas y que tenemos que permitir más a las personas con esas actitudes o con esas situaciones o con esa sexualidad? Y empieza a entrar en la iglesia. ¿Quién de nosotros no tiene algún conocido, algún amigo o incluso algún familiar que es homosexual? ¿Y con eso tenemos que cambiar el evangelio? Y todo esto va entrando en el corazón y en la mente, en el pensamiento de los creyentes. Pero no es tiempo de entretenernos. No es tiempo de jugar con el diablo. Así que Judas nos dice de una manera contundente a estas personas, a estos creyentes, a estos hermanos, arrebatarlos del fuego, salvarlos. Y en esta idea que nos está diciendo de salvar, está implicando mucho. Cuando vosotros pensáis que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, el Señor Jesús no salvó a los pecadores como cuando calmaba el mar, que el mar se calme, o cuando daba vista a los ciegos, tú ve, o cuando estaba el cojo y le decía al cojo, levántate y anda. Esto lo sanaba, y con una sola palabra, con una sola acción. Pero cuando vino a salvar a los pecadores, no fueron con palabras, fueron con hechos. No está diciendo que los pecadores sean salvos. No, lo que nos dice, he venido para que sea entregado y reciba muerte y muerte de cruz por los líderes, para que yo pueda morir en el lugar de otros. El Señor Jesucristo no vino hablando para salvar, vino a morir para salvar. Su salvación implicaba ofrecerse por entero y hasta el final. ¿Por qué no entendemos nosotros que puede llegar un momento en que nos tengamos que implicar hasta lo sumo para salvar a aquellos que están a punto de ser quemados por el fuego del error y del daño? Tenemos que comprometernos, tenemos que implicarnos, tenemos que arriesgarnos. Si veis a alguno que está en llamas, quizá un accidente de coche, quizá una bombona de gas que explota, quizá por cualquier otra circunstancia, no es suficiente con que le digáis, oye, cuidado que te quemas, o corre y apaga. No es el momento de las palabras, es el momento de la acción. Y entonces tenemos que arrojarnos sobre él, tenemos que echarle el agua, tenemos que echarle una manta, algo, tenemos que taparle como sea, para poder librarles de las llamas del fuego. Cuando nosotros veamos a un hermano, parte de la iglesia, que está en el peligro por causa del error que ha entrado en su vida, no es suficiente las palabras, es más que necesario la implicación en toda esa actividad. Conocer el error en el cual está, conocer su propia situación, escucharle con paciencia y con entendimiento y actuar. Cuán importante es que cuando veáis a alguien que está en el error y que está entrando en un error que es grave y que puede hacer daño a su alma, a su gozo de salvación, a su comunión con el Señor, que estudiéis todo aquello que significa, cómo ha venido, cómo ha llegado, dónde está la grieta por el cual ha entrado en su vida, qué es lo que necesita solucionar, dónde está la medicina para su alma, cómo podemos frenar ese fuego. Y tendréis que hacer estudio, no solamente de lo que dice las Escrituras, sino para poder responder a aquello que se está viniendo o recibiendo. Si hay un falso maestro que está diciendo ciertas cosas que son seductoras y son dulces para su alma, vosotros tendréis que hacer que el Evangelio sea aún más dulce y aún más claro y aún más contundente a su vida. Por tanto, tendréis que estudiar su error, dependiendo vosotros mismos de la palabra, y tendréis que estudiar la palabra para poder responder al error. Es lo que el apóstol Pablo está haciendo con toda la argumentación del libro a los Gálatas. Casi todo el libro a los Gálatas es respondiendo, ¿vais a volver otra vez a la ley? ¿Vais a volver otra vez a la esclavitud? Vamos a pensar en Agar, pensar en el Antiguo Testamento, pensar en los principios
Y después de haber comprendido el valor de Cristo, vais a volver. ¿No sabéis que si es necesario la ley, Cristo murió en vano? Argumentar, razonar, vosotros mismos pensar. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, con la historia que está contando de Pedro, y todo lo que estaba ocurriendo cuando tuvo que resistirle cara a cara, y toda la argumentación que estaba haciendo del Antiguo Testamento, y todo el mensaje acerca de Cristo, le está diciendo a los Gálatas, reaccionar. Se está implicando, y se está implicando mucho, porque a veces, desgraciadamente muchas veces, también hoy en día, es necesario. Pero entonces no es solamente que a los que dudan tenemos que convencerlos, o tenemos que tener paciencia, misericordia con ellos, y a otros que ya están siendo arrebatados, o ya están dentro de las llamas, arrebatarlos y salvarlos. Fijaros ahora lo que nos dice más adelante. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. La línea que está marcando Judas es más que sorprendente. Lo que nos está diciendo es, hay que aborrecer, pero hay que aborrecer con misericordia. Es decir, rechazarlo, pero rechazarlo a buenas. Es un lenguaje aún más fuerte y más radical que lo anterior, porque podemos llegar a encontrarnos con actitudes y situaciones, con errores que no pueden aceptarse en manera alguna ya dentro de lo que es el cuerpo de la Iglesia. Por eso nos dice al principio de la lectura que hemos hecho en Gálatas, algunos falsos hermanos que han entrado en medio de nosotros para espiarnos y para apartarnos de la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Fijaros el lenguaje que está diciendo. No le está diciendo personas confundidas, personas engañadas, buenas intenciones pero equivocados. No, esos falsos hermanos que han entrado dentro de nosotros. En las Escrituras nos encontramos con escenas como esta que Pablo tiene que afrontar y que son instrucción para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4. Se nos ha descrito de un hombre que ha caído en una relación sexual inadecuada con su madrastra. Y le dice a la iglesia, lo estáis permitiendo. Lo estáis permitiendo. Esto no es aceptable. Mirad que voy a ir con vara a vosotros y entonces vais a ver lo serio que yo me puedo llegar a poner con estas cosas. Lo que vais a tener que hacer, le dice, es ante este pecado de lujuria sexual, lo que tenéis que hacer es entregar a esta persona a Satanás. Fijaros lo que dice. Cogerlo y en mi nombre, como si yo estuviera presente espiritualmente, entregarlo a Satanás. Es un lenguaje bastante duro. Es de lo que está tratando con el orden de la disciplina. Mira, si hay alguno que está teniendo algún tipo de pensamiento lujurioso, tener paciencia con él, hablarle, decirle que eso no está bien, tiene que corregirse, que no vea esos programas de televisión, que no siga esas cadenas de internet, que tenga cuidado, etc. Pero cuando veamos algo como esto, que se está describiendo, es que no se da ni en el mundo, dice el apóstol Pablo. Entonces coger a este, que no tiene arrepentimiento, y entregarlo a Satanás. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, exhortar al hermano que se arrepienta, si ha pecado contra ti, con algunos testigos, y entonces si no lo hace, tenlo por gentil y por publicano. Lenguaje adecuado. Siempre en la disciplina. Uno de los elementos que constantemente se nos dice que es importante, es esencial en la vida de iglesia, es el de la disciplina. La de la disciplina no es simplemente de expulsar a aquel que no se comporta bien, sino el de la exhortación, el ánimo, pero a veces tenemos que llegar a una firmeza por causa del pecado, del error que pueda darse. Por tanto, tiene que llegar a un momento en que tenemos que denunciar el pecado que pueda surgir, denunciar a los falsos maestros y denunciar a las iglesias falsas o engañosas que podemos ver a nuestro alrededor, porque a lo que Judas, o lo que le preocupa, es el daño que puedan estar recibiendo los creyentes, los que hay dentro de él,
Judas no se está refiriendo a todos los creyentes, sino a aquellos que están bien para que puedan ayudar a aquellos que están mal. Le dice, vosotros que ya os habéis fortalecido, versículos 20, 21, pues entonces ahora vosotros tendréis que actuar con fuerza, con contundencia, incluso aborreciendo a aquellos que están en el error y en el engaño. Fijaros, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis. Le escribe a la iglesia de Pérgamo, tenéis en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Tienes ahí, tengo algo contra ti, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, de Satanás. Lo que estaba diciendo a Pérgamo es algo serio. Tenéis cosas buenas, le dice a Pérgamo, a la iglesia, tenéis cosas buenas, pero tenéis algo muy inadecuado, muy peligroso, que retienes entre los tuyos algunos que tienen la doctrina de Satanás. Y la idea es esta, los retienes, lo permites, lo consientes. Iglesia de Pérgamo, no puedes permitir, no puedes consentir a aquellos que tienen la doctrina de Balaam, ese falso profeta del Antiguo Testamento, que por cierto era el pecado de sexualidad. O mirar a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 20, cuando les dice, toleras a esa mujer Jezabel. Era como una falsa profetisa, era como una falsa enseñanza de instrucción, de visión, de liderazgo. Y el apóstol Juan es contundente en esta carta, o el ángel a través del apóstol Juan, toleras, permites que esta mujer esté haciendo este daño. No debes de tolerar, dice, esta actitud. O pasáis al capítulo 3, el versículo 3 y 4, a la iglesia de Sardi. Arrepiéntete, porque solamente unos pocos no han contaminado sus ropas. Solamente unos pocos. Fijaros cómo debería de estar la iglesia de Sardi, que solamente unos pocos, dice, no habían contaminado. Porque todos los demás da la sospecha de que se habían contaminado con el error y con el engaño. Juan, cuando está describiendo todo lo que va a ser el futuro de la iglesia y la esperanza del pueblo de Dios, en medio de las circunstancias difíciles que la iglesia tiene que afrontar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, tiene que advertir de estos peligros. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Tenemos que mirar a nuestro alrededor o tenemos que mirar a nuestro interior como iglesia y poder ver de aquellos que ya están tolerando o que ya están permitiendo o que ya están contaminando sus propias ropas. Juan, entonces, en su segunda carta, el mismo que escribe Apocalipsis, le está diciendo a los creyentes, aquellos que traigan otro evangelio diferente a este, no los recibáis, ni aun siquiera comáis con ellos. Es fuerte, es contundente. Y uno podrá llegar y decir, pero esto va en contra del amor. No, no es cierto, es por causa del amor. Es por el amor a la verdad, por amor al Evangelio y por amor a las almas de nuestros hermanos. No podemos permitirlo. Claro que podemos dejar que el niño tome sus dulces y que se empache con sus dulces. Lo vemos tan simpático, lo vemos tan gracioso. Sentamos a nuestros bebés y a nuestros niños delante de la televisión y dejamos que se tomen las golosinas una detrás de otra. Porque se entretienen, porque no dan guerra, porque no crean conflicto, porque nos dejan a nosotros tranquilos, pero están contaminándose y están dañando su organismo. Y quitarles ese dulce engañoso, ese veneno de sus vidas, y soy yo que doy chucherías todos los domingos a los niños, es peligroso. Y por tanto tenemos que ser contundentes ante este peligro. Los creyentes no podemos cerrar los ojos ante el daño que nuestros hermanos puedan estar recibiendo o que ya se encuentren en medio de ellos. Aborrecer, nos dice. Y fijaros
Fijaros hasta dónde lo está diciendo. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, Reina y Valera, los que tradujeron y reformaron la escritura, eran muy suaves. Su lenguaje en aquellos tiempos era muy cuidadoso. Yo voy a decir lo que literalmente puede estar diciendo estas palabras. Y aborrecer, dice, aun la ropa que ellos mismos ensucian con sus heces. Y nos podemos imaginar a estos personajes que con su beborrea, con su lenguaje y su actitud, tienen una diarrea verbal que contamina todo lo que está a su alrededor. Nos podemos imaginar lo que esto está implicando. Aborrecer sus ropas, aborrecer sus obras, todo lo que desprende su hedor, todo lo que es su lenguaje. Habrá cosas en las lecturas que hacemos y los mensajes que escuchamos que aun cuando veamos que no tienen la interpretación que nosotros le damos, bueno, no es tan mal, podemos escucharlo. Son aceptables. Dentro de todo lo que es la amalgama del Evangelio hay interpretaciones diferentes en diferentes asuntos. Y bueno, tenemos que ser pacientes y tenemos que ser comprensivos. Pero en cambio hay otros que no lo podemos permitir. Por muy bien que nos caigan y por muy bien que hablen y por muy majos que sean en sus mensajes, no lo podemos permitir porque son dañinos, son destructores, son heces que pueden dañar y pueden corromper. Ante esos tenemos que actuar con la contundencia que está diciendo aquí, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Primera de Corintios, capítulo 5, dice, el apóstol Pablo está diciendo, claro que os tenéis que juntar con la gente del mundo, con la gente que está en sus pecados y que está con sus adulterios y sus vicios. Yo no digo que es a partir de ellos. Pero si esto ocurre en la iglesia, no lo permitáis. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Ni aún os juntéis con aquellos dentro de la iglesia que están en esa actitud. En el mundo en el que estamos vamos a tener que alcanzar olores pegajosos, molestos, incluso dañinos. Claro que sí. Esto a veces nos da la sensación que moralmente es un estercolero. Está ahí. El mundo es de esa manera, con el paganismo y con la inmoralidad y con las ideas falsas y terribles que estamos escuchando. Pero si esto contagia a la iglesia, no lo permitáis. Tenemos que hacernos firmes, aborrecer estas cosas, no aborrecer el mundo, sino aborrecer estas cosas. Apartaros de todo hermano, dice en 2 de Tesalonicenses también. Vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribiendo, y Tesalonicenses, primera y segunda, son cartas de gozo a la hora de leerlos. Pero fijaros lo que nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, versículo 14. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este o a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No hay medias tintas en la actitud que Juan está escribiendo con su segunda carta, en lo que Pablo está escribiendo en Primera de Corintios, en lo que vuelve a escribir en Segunda de Tesalonicenses, en lo que Judas está escribiendo en estos versículos. Apartaos de los hermanos que no sigue claramente la palabra del Señor. Y si veis los falsos hermanos, no los permitáis. Si alguno viene con nuestra instrucción, no lo recibáis en casa, etcétera, 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 constantemente. Tenemos que ser firmes. Tenemos que ser fuertes, tenemos que tener una mente clara, una mente precisa con respecto a la Escritura. Pero tener cuidado.
con misericordia. La verdad, con amor. Y aquí nos está diciendo aborrecer, pero con misericordia. Porque a veces nos da la sensación de que algunos hermanos cogen la ley como si fuera un látigo y van golpeando a todas partes con los principios bíblicos. Más que ayudar, lo que están haciendo es dañar y crear un legalismo del cual también nosotros deberíamos de huir con misericordia. Cuando leemos aquí en 2 Tesalonicenses, y no lo he hecho con propósito, dice, versículo 14, 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Así que, por una parte, le está diciendo Pablo a estos tesalonicenses, no juntéis con ellos, pero considerarle como hermano y amonestarle como lo hace un hermano a su hermano. Fijaros lo que nos dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, cuando escribe a todos ellos, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y añade, que seáis pacientes para con todos. Claro que hay que ser firmes, claro que no tenemos que permitir el error, que tenemos que ser contundentes cuando sea necesario, que con la verdad no se juega, que no la podemos ensuciar con nuestras costumbres, con nuestras heces, que no podemos permitir los falsos maestros que han venido a adulterar la verdad y a quitarnos la libertad que tenemos en Cristo. Cristo es único, Cristo está en el centro, no podemos tener nada a nuestro alrededor. Dios habla a través de la palabra y punto. Es la Escritura lo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios únicamente. A la Escritura nos tenemos que someter y acudir una y otra vez. Claro que sí, tenemos que ser firmes, pero con misericordia, siendo pacientes, esperando. Cuando le está escribiendo de aquel desafortunado creyente que está conviviendo con su madrastra, capítulo 5, 1 Corintios 5, 5, le está diciendo con respecto a él, bueno, todo esto lo hacemos para salvar su espíritu. No para condenarle, no para destruirle, sino para salvar su espíritu. Entregarlo a Satanás para que podamos salvar su espíritu. Es curioso, cuando leemos 1 Corintios 5, 5, y que nos está diciendo la disciplina es que lo entreguemos a Satanás. Y entregarlo a Satanás significa que podemos salvar su espíritu. Cuando Satanás lo que quiere es destruir el espíritu, nosotros lo entregamos a Satanás para que se dé cuenta, para que perciba, para que comprenda, para que pueda volver otra vez al redil, para que pueda ver dónde está la verdadera libertad, para que pueda comparar lo que es el Señor de este mundo, el príncipe de la maldad, de las tinieblas, con nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que es el príncipe sobre todas las cosas, lleno de gloria y de santidad para nuestras vidas. Entregarlo a Satanás para que Él pueda ver, para que Él pueda descubrir. Así que nosotros tenemos que ser firmes con el error cuando sea necesario, pero no los consideremos como enemigos, sino como hermanos, y los amonestemos de tal manera y de tal forma. Así que hacemos un recorrido y podemos ver que hay algunos que están vacilando ante ciertas doctrinas. Tener paciencia con ellos, coger la palabra de Dios, instruirles pacientemente, guiarles a la buena comprensión de las Escrituras, sean niños, sean jóvenes, sean mayores, sean recientes en la fe o no, con suavidad, con ternura una y otra vez. En otros momentos será necesario que nos impliquemos de tal forma, aun cuando tengamos que perder ciertas cosas en nuestras vidas para que podamos arrebatar a algunos de nuestros hermanos de ese fuego ardiente que es el error. Y en otros momentos tendremos que ser un muro fuerte. Tenemos que levantar una barrera grande para que nadie pueda tocar el señorío de nuestro Señor Jesucristo para salvación de nuestras almas y la guía de nuestra vida cristiana. Pero quiero terminar con esto. Nos dice la carta de Santiago, en sus últimas líneas, capítulo 5,
versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No debería de ser esa nuestra actitud? Si alguno se extravía o se ha extraviado de la verdad, qué privilegio es que le podamos hacer volver al camino, al redil, a Cristo, a la fuente, al Evangelio, a las Escrituras. Sabed, que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y de esta manera cubrirá multitud de pecados. No es suficiente con que denunciemos, es necesario que nos impliquemos en la vida de estas personas. Y la oración es un elemento esencial en la vida de los creyentes por otros. Así que, ¿qué concepto tienes de iglesia? ¿Cuál es tu parte? ¿Eres simplemente un visitante? ¿Te estás entreteniendo? ¿Estás tomando algunas notas para tu propia vida y tus conclusiones para seguir el camino de tu vida? ¿O estás viendo que eres parte de un cuerpo? Y si el otro no respira, tú no respiras. Y si el otro no se mueve, a ti te afecta. Y que por tanto, todos nosotros tenemos que trabajar a una para que el cuerpo de Cristo se edifique y se fortalezca, se santifique día tras día. Que el Señor tenga misericordia de ti, para que tú tengas misericordia de los demás. Amén.